Imagínate que después de 2 días de estar hospitalizado, de haber tomado 3 antibióticos diferentes, un antiviral y no saber qué tienes, llega el médico y te dice: señor, usted tiene una enfermedad incurable porque tiene una superbacteria. Esto está pasando y es alarmante. Ya las farmacias incluso han tenido que poner médicos que prescriben antibióticos dentro de las propias farmacias. Precisamente está sucediendo porque antes utilizábamos antibióticos sin el debido cuidado y ahora nos estamos enfrentando a bacterias que causan mucho mayor problema y son mucho más difíciles de tratar. Un antibiótico es una sustancia química que se le da a los pacientes para combatir un tipo particular de infecciones que está producida por bacterias, únicamente por bacterias, no por virus, no por hongos, no por otro tipo de patógenos. Los antibióticos funcionan de muchas maneras distintas y es por eso que no cualquier antibiótico funciona con cualquier infección. Ahora, ¿cuál es la receta perfecta para crear una de estas superbacterias? Pues mira, una superbacteria es una bacteria que ya se hizo resistente a diferentes antibióticos de uso común e incluso antibióticos que son solo de uso hospitalario. La manera ideal de crear estas superbacterias pues es precisamente con el mal uso de antibióticos. Cuando la gente utiliza mal un antibiótico, permite que sobrevivan algunas bacterias que son resistentes a ese antibiótico, se reproduzcan y hereden esa resistencia a futuras generaciones de bacterias. Ahora, cuando multiplicas esto por muchos antibióticos y muchas generaciones de bacterias, se crean bacterias que son multiresistentes, lo que se conoce como una superbacteria. Desgraciadamente ahora ya están causando muertes en varios lugares del mundo. Lo más preocupante es que para estas superbacterias no existen antibióticos. Nosotros vivimos muy confiados en que te da una infección bacteriana, tomas un antibiótico, pero estas superbacterias ya evolucionaron, ya nos pasaron y nos están ganando, van mucho más rápido que nosotros. Ahora, ¿cuándo sí y cuándo no toman antibióticos? El antibiótico se debe de tomar cuando la infección es bacteriana y aunque los síntomas pueden parecerse entre una infección viral y una bacteriana, es importante que el médico te diga cuándo se necesita un antibiótico y cuándo no. Si tú tomas un antibiótico sin ser necesario, existe mayor riesgo de heredar estas resistencias, además de que los antibióticos en sí pueden causar daños, ya que hay bacterias que son parte normal de nuestro organismo y las puedes dañar con ellos. Ahora, ¿cómo sabemos qué antibiótico tenemos que recetarte? Miren, sabemos que necesitamos un antibiótico porque el médico pues, puede identificar algunos datos que sugieren que hay una infección, repito, bacteriana, como son fiebre, como son ganglios inflamados, la presencia de placas y algunos datos que sugieren que la infección es bacteriana. Inicialmente puede dar un antibiótico sin tener el cultivo de las bacterias, pero si el antibiótico no da resultado, entonces habría otros pasos que seguir. ¿Qué es lo que normalmente no sucede? Tomas un antibiótico, no te funciona, hablas con el doctor y luego te dice, pues tómate entonces este, ¿no? Y están recetando y recetando y no están dando el medicamento correcto. La manera más correcta de hacerlo es, si no funcionó el primer antibiótico que se da de acuerdo a los síntomas, tienen que hacer un cultivo que básicamente se trata de saber qué tipo de bacteria te está afectando. Y otra serie de estudios, porque también necesitan saber qué daños ha causado en el cuerpo. Claro, existen por ejemplo diferentes tipos de bacterias y hay antibióticos que atacan a ciertos tipos de bacterias. Si tú das un antibiótico que no es para la bacteria que está provocándote el daño, vas a matar otras bacterias, pero la que te está provocando el daño va a hacerse más resistente y lo peor es de que va a aprender el método de acción del antibiótico que ya le diste. Entonces le vas a enseñar una forma por la cual vamos a intentarla matar y en una siguiente infección ya va a saber cómo defenderse. Exacto, además las bacterias no nada más pueden heredar esa información a otras generaciones de bacterias, sino que tienen un mecanismo que los seres humanos aún no sabemos si lo tenemos o no, pero las bacterias sí, que es la capacidad de pasar esta información dentro de la misma generación. Es como si tú pudieras pasarme tu color de ojos y yo no estar emparentado contigo. Existen medicamentos que se llaman genéricos. ¿Tú qué opinas de los genéricos? Bueno, Fede, los medicamentos genéricos pueden ser muy buenos porque bajan el costo del tratamiento, pero no siempre es el tratamiento más adecuado. ¿Cómo saber si un genérico es adecuado o no? Bueno, cuando un medicamento de patente pierde esa patente, se pueden fabricar medicamentos iguales por otros laboratorios, pero tienen que pasar una certificación para demostrar que son igual de útiles y esa certificación uno la reconoce por un cuadrito que dice GI en la caja del medicamento, al menos así es en México. En otros países tienen la manera de reconocerlos. Sin embargo, aunque tenga el mismo efecto y pueda resultar igual, puede tener otros efectos colaterales diferentes. Por ejemplo, en mi experiencia yo he visto que ciertos antibióticos genéricos producen más gastritis en los pacientes que los medicamentos de patente. Siguen siendo efectivos, pero pueden tener algunas cuestiones que funcionan distinto. Obviamente pueden platicar con su médico de los genéricos intercambiables que sí pueden utilizar o que no pueden utilizar, pero nunca se queden con la duda.
Muy bien, ahora vamos a ver los errores que cometemos al tomar un antibiótico. Número 1, tomar un antibiótico sin prescripción. Por ejemplo, el que tenía guardado en el cajón, mi mamá se enfermó de lo mismo que me dio a mí y tomé el mismo medicamento porque ahí nos quedaba un poco. O por ejemplo, en la farmacia me lo recomendaron porque no tenían el que mi médico me mandó. O me lo recomendó el vecino pensando que mi enfermedad era igual a la que él tuvo el mes pasado y no necesariamente por tener los mismos síntomas tenemos la misma enfermedad. Segundo, suspenderlo antes de tiempo. Si el médico te dice que un antibiótico se debe tomar por 7 días y te sientes mejor al segundo o al tercer día, qué bueno, el antibiótico está haciendo efecto, pero no lo suspendas antes. Precisamente así es como sobreviven esas bacterias resistentes. Número 3, no cambies de antibiótico sin avisarle al médico que te lo mandó. Cuarto, que viene de lo mismo, es no avisar a tu médico que no has mejorado. A veces el antibiótico que te dejaron es el correcto, sin embargo es posible que ya se está desarrollando una cepa resistente en tu localidad y que avises a tu médico es útil para que cambien el antibiótico en base a nuevos cultivos y también identifiquen que en tu localidad posiblemente se esté desarrollando un tipo de bacteria resistente. 5. Estar hospitalizado mucho tiempo es muy riesgoso. Así es, si estás mucho tiempo en un hospital, el riesgo de adquirir una infección resistente es mayor. Adivina dónde es donde más variedad de bacterias hay, pues obviamente en los hospitales, porque ahí es donde están más enfermos y obviamente es donde más antibióticos se usan y donde más bacterias resistentes hay. Así es que las hospitalizaciones innecesarias o el tiempo de hospitalización alargado de manera innecesaria aumenta el riesgo de tener una infección resistente. 6. No avisar que estás tomando otros medicamentos. Imagínate, todos los medicamentos interactúan unos con otros, así es que o pueden disminuir o aumentar su efecto. Por ejemplo, cuando tomas anticoagulantes y antibióticos, el efecto de los anticoagulantes puede aumentar. Imagínate, por ejemplo, que estás tomando un anticonceptivo, tomas el antibiótico y te embarazas porque no funcionó bien el anticonceptivo. Ahora, si tú eres médico o dentista, no recetes un antibiótico sin saber cuál es la bacteria o virus que está afectando a tu paciente. Asegúrate de saber cuál es el que necesita. Y por favor, si no funciona el antibiótico que le mandas a tu paciente, haz un cultivo o remítelo a un especialista infectólogo. Finalmente, la prevención es más eficaz que el tratamiento y una de las medidas de mayor impacto a nivel mundial es simplemente el lavado de manos. Lávate las manos después de tocar a alguien enfermo, lávate las manos después de tocar las superficies que están cerca de una persona enferma o simplemente lávate las manos cuando tengas dudas de si las tienes sucias. Ahora, esto no significa que los antibióticos sean malos, de hecho han salvado muchísimas vidas, pero si tú empiezas primero con remedios caseros que te recomendó la abuela o la tía, vaya, no son malos, incluso hay médicos como Juan Manuel que apoyan muchísimo los remedios caseros. Claro, siempre y cuando exista documentación a favor de ellos, y sí, en efecto existen muchos remedios caseros que pueden serte útiles, siempre y cuando sepamos que realmente lo son. Ahora, sigan al doctor Juan Manuel en su canal Un Médico Sin Bata y suscríbanse a ambos canales para seguir viendo videos como estos. Si les gustó, denle like y compártanlo para que la gente conozca más sobre estos temas y entienda la importancia de lo que es una superbacteria.